Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Sevilla TV. Hoy vamos a tener un programa interesante. Vamos a abordar los problemas, la problemática que existe en uno de nuestros barrios, como es el de Los Remedios, pues con unas quejas vecinales en torno a la limpieza y a la seguridad del barrio. Y también vamos a estar en nuestra segunda parte del programa con una escritora, una joven escritora que está despuntando y que está llamando muchísimo la atención con su tercera novela, con María Rey. Estaremos en esa segunda parte del programa. Isa Limón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolonito. Nos vamos a comenzar, si te parece, sí, recalando en uno de los barrios con más soleras de toda la ciudad de Sevilla, como es Los Remedios. Allí vecinos, comerciantes y profesionales que hacen su día a día en el barrio han creado una plataforma con el objetivo de mejorar la situación en la que a día de hoy se encuentra el barrio. Como decía mi compañero Manolo, la seguridad, la limpieza, entre otros aspectos, son algunas de las quejas de estos vecinos que hoy nos acompañan. Buenas tardes, bienvenidos José María, Alejandro. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos. Gracias. Porque estamos hablando de una problemática que ha derivado esos problemas en esta plataforma, ¿no? ¿Por qué se crea la plataforma vecinal? Efectivamente, creamos la plataforma precisamente por eso, por la problemática que hay en el barrio. Bueno, la problemática existe en verdad en toda la ciudad, pero nosotros, como vivimos en nuestro barrio y trabajamos en nuestro barrio, nos duele nuestro barrio. Lo que pedimos al ayuntamiento, especialmente al alcalde, es que ponga remedio en Los Remedios. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en Los Remedios desde hace muchos años atrás que no le ponen solución. Por entender un poquito más esta queja que hacéis los vecinos de Los Remedios, ¿en qué situación se encuentra actualmente el barrio? Hay mucha problemática, hay mucha queja por parte tanto de los comerciantes como de todos los vecinos. Problemática que afecta no solo a la gente que vive en el barrio, sino también a la gente que trabaja en el barrio, a los hosteleros, a los comerciantes. Todos ellos tienen problemas en su día a día, en su trabajo, y que pierden clientes por la inacción del ayuntamiento, por problemas como de salubridad, como por ejemplo la aparición de ratas por muchas calles de Los Remedios, problemas de seguridad, problemas de limpieza, muchísimos problemas. Focalizando en uno, yendo por partes, ¿no? Porque como usted bien dice, son muchos los problemas que existen, el tema policial, la vigilancia, sobre todo en la calle Asunción. ¿Cómo está el asunto? Y sobre todo porque se pasa miedo. Efectivamente, en cuanto a la vigilancia, es cierto que por la mañana sí es verdad que a veces está la Policía Nacional, la Policía Local aparece pocas veces. Entiendo que no es culpa del cuerpo de la Policía Local, sino de los que lo mandan. En cuanto al tema de seguridad, abarca muchas cosas, muchos ámbitos. Seguridad en la circulación del carril bici, que pueden encontrarse a cualquier hora de la tarde una moto circulando por el carril bici, monopatines a una velocidad excesiva. Tengan en cuenta que en el barrio de Los Remedios, gracias a Dios, hay muchos niños, hay muchas familias, y estas familias, cuando están con los niños jugando, ha habido casos de atropello de niños pequeños, por la velocidad de estos monopatines, por la velocidad a la que van las bicicletas. Y yo entiendo y uso también el carril bici en alguna ocasión, pero hay una señal que limita un horario. Ese horario no se cumple nunca, nunca. Y eso es lo que exigimos al ayuntamiento, que se cumpla la normativa, que se cumpla la señalización que han puesto. Claro. Que esa señalización se vea, porque luego es verdad que también reclamamos en muchas ocasiones que la señalización está tapada. Claro. 2 veces han tenido que cambiar las señales por nuestra exigencia. 2 veces. Porque estamos hablando de que ha habido atropellos. Sí. Afortunadamente nada grave, pero lo que hay que evitar es eso, que sea un atropello, que sea grave. Efectivamente, la queja de los vecinos precisamente es esa, que ven el riesgo que hay. José María, por entender un poco más lo que está pasando, colación, ¿no?, de que estamos hablando de la poca seguridad, del problema del carril bici en la calle Asunción, precisamente, que lo estamos viendo en imágenes, es una calle peatonal, pero ustedes dicen que no es peatonal. ¿Por qué? Yo creo, y así se lo dije en 3 ocasiones, la delegada no la conocemos. Primero nos dirigimos en noviembre con una carta dirigida al alcalde entonces, el señor Espada, y a la delegada de distrito. Nos contestaron en marzo de 2022, estamos hablando de noviembre de 2021. Posteriormente tuvimos una reunión en julio en distrito, en julio, y otra anterior, en abril de julio también, con un responsable, el director general de distrito, José Luis Hernández, buena persona, amable, pero sin poder ejecutivo. En las 3 ocasiones yo me pregunto, porque nosotros sabemos que somos un barrio más de Sevilla y la problemática existe en muchos barrios,
pero las necesidades nuestras, que las estamos pidiendo desde noviembre de 2021, nunca han intentado, digamos, solventarlas o por lo menos salir un poquito ilusionados de que iban a arreglarla o a intentar solucionarla, nunca, porque estamos hablando abril primero, julio de 2022 y ayer que tuvimos otra. Y terminamos prácticamente en las 3 veces, se nos ha dicho que la delegada de distrito, que yo la conozco por foto, no sé si existe, pero la culpa no es del señor, digamos, que nos recibe, que José Luis Hernández, un buen profesional, no tiene poder ejecutivo, pero los problemas que nosotros estamos pidiendo, que son en teoría solucionables y no estamos hablando de grandes presupuestos, no hay interés ninguno. Yo llevo 43 años en Los Remedios. En otra ocasión tuve que intervenir por petición de vecinos porque tráfico se equivocó en señalizar un semáforo que pusieron al lado que confluían 3 calles, 3 calles, Virgen del Valle, República Argentina y la calle Niebla. Y entonces el lumbrera de turno, el técnico del despacho, nos puso salida de Virgen de Consolación, donde hay una bodeguita muy famosa, y entonces allí los atascos eran perennes. Los mismos que, gracias a Dios, muchos viven, me pidieron ahora que necesitaban ayuda. Los remedios están totalmente abandonados. Yo me recuerda, perdona, disculpa, he llegado a unas magníficas instalaciones, agradezco por la invitación y sobre todo porque hay periodistas muy jóvenes que la profesión necesita eso. Y me recuerda, yo soy de Bami, nací muy cerca donde estáis ustedes, y me recuerdan mis tiempos de niñez. Los remedios, por decirte, Bami, que ha sido hasta casarme y llevo 43 años en Los Remedios, pues actualmente vengo poco, pero en los tiempos donde yo vivía, anterior a los 43 años, veo que Los Remedios está totalmente abandonado. José María, primero muchas gracias por lo de jóvenes, porque se agradece. Luego, bueno, esta es su televisión, es la televisión de todos los sevillanos. Aquí pueden venir a manifestar todas sus quejas, todos sus proyectos, todas sus propuestas. Nosotros vamos a intentar darle voz a toda Sevilla. Y luego hay una cosa que no me termina de quedar clara, porque volviendo un poco a la pregunta que yo le hacía a José Luis, estamos hablando de la calle Asunción, deja de ser una calle peatonal, no es una calle peatonal porque circulan vehículos que no son los de la policía. ¿Cuáles son los vehículos que circulan y por qué la calle Asunción no es peatonal? Es que yo considero que la calle peatonal, actualmente, de unos años para atrás, así sí lo dije ayer en la reunión a los responsables de la policía que estaban, porque yo pedí ya la última reunión, como era la tercera que teníamos, entonces que quería algún responsable, y José Luis Hernández, el director general, que vuelvo a repetir, es un gran funcionario y sobre todo una gran persona, pero poder ejecutivo no tiene. La responsable de distrito, la delegada, pues nos dijo que es la tercera vez, que ya es raro, que estaba enferma. Desde aquí que se recupere cuanto antes, pero en las 3 reuniones enferma, pues ya vale, bueno, suena raro, pero bueno, es verdad que puede coincidir, aunque no sean diferentes, digamos, meses y demás, con mucho el transcurso. ¿Por qué no considero peatonal? Porque aparte de lo que te decía el compañero Alejandro, allí hay unas señales que están bien marcadas, claras, sí, de que por la mañana se puede circular con bicicletas, y después en horario de 4 de la tarde a 9 de la noche y sábado y domingo completo todo el día está prohibido y bien marcado. Bueno, eso es bien marcado entre comillas. Llevamos diciendo que hay 2 señales que no se veían y como sabía el día anterior que íbamos a una reunión la cambiaron ayer, ¿vale? No tenemos esa suerte, que yo decía la envidia sana de Triana, que además la misma delegada y que vemos que hay unas comparaciones. Sí, porque esa es una de las cosas, ¿no? La comparativa con la calle San Jacinto es una de las cuestiones que... No, pero claro, pero sí, llevas razón, pero te voy a explicar por el tema. Nosotros, las exigencias no son económicas, estamos hablando desde noviembre, ¿vale? Se han gastado muchos miles de euros porque protestaron los del carril bici, entre otras cosas, que es la misma delegada de distrito, porque decía que el carril no estaba adecuado, pero más que nada, entre comillas, que los veladores invadían el carril bici. Sí. La solución de la misma delegada, que es la que decide ahí, con sus técnicos de urbanismo, lo que fuera, es que me han mandado fotos,
en los meses de verano y demás, una obra de gran magnitud, que son muchos miles de euros, no es necesario. Ella representa también, o en teoría pensamos, que debe de representar a los vecinos de Los Remedios. Y entonces vemos que no soluciona nuestras peticiones. Claro. Entonces, ¿por qué decimos que prácticamente Los Remedios es diferente y tenemos envidia sana? Porque si es totalmente en esa circunstancia, si nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, una señal que lo hicieron el día antes de cambiar, que se trata de que un operario del ayuntamiento lo cambie como lo hizo ayer, que se lo dije. Digo, hombre, es que llevamos con esto 9 meses y desde noviembre diciendo estas circunstancias. ¿Qué te esperáis el día antes de reunirnos? Sí, porque una cuestión es clara, que vosotros pedís que se cumpla la ley, ¿no? Que se cumplan los horarios, que se cumpla, ¿no? Que no pedís algo más allá de eso. Es muy sencillo, que estén las calles limpias, que se cumplan los horarios, que se respeten las señales del carril bici, que no haya delincuencia, que los parques infantiles no estén ocupados por personas bebiendo alcohol, por ejemplo, porque esa es una de las problemáticas que venimos reincidiendo en la queja al ayuntamiento, en este caso al director. Como 2 parques infantiles, 2 de los principales parques infantiles, uno en la calle Virgen de Luján y otro en la calle Juan Sebastián Elcano, que deberían estar llenos de niños. Hay personas, no sé si viven en el parque o no puedo meterme hasta ese punto, pero que tienen instalaciones allí, Sí, con un carrito tal. Con actitudes poco decorosas. Con los niños, hablando con los niños, exactamente, igual que en la calle Virgen de Luján, en los bancos, cuando salen del colegio, hay estas personas bastante mayores, de unos 60 años, con litronas, y se ponen a hablar con niños que acaban de salir del colegio. Pero eso no solamente pasa en esos 2 parques, perdona que... Sí. Porque, bueno, yo vivo por la zona, tengo niños y voy al Parque de los Príncipes. También pasa lo mismo. También pasa Y lo no mismo. solamente son personas mayores, también llega el jueves por la tarde y es conocido por todos, ¿no?, que la zona de Los Remedios es una zona de concentración de jóvenes que consumen alcohol en la vía pública. O sea, que más allá de esos 2 parques, creo que hay otro, o sea, que estas situaciones se dan en otros parques. No, es totalmente diferente. Mira, Perdonadme, para que vean también los espectadores, que son cosas que vosotros también habéis grabado, para que haya constancia de que estas cosas suceden y estas cosas están existiendo en el barrio. Por eso ahí tenemos las imágenes también, simplemente apuntarlo, hombre, porque ya que nos habéis cedido las imágenes para decirlo y denunciarlo sobre todo. Claro, es que sobre todo las palabras vuelan, los escritos permanecen y las imágenes doblemente permanecen y sobre todo no se olvidan. Mira, ella dice del Parque de los Príncipes, pero es totalmente diferente el Parque de los Príncipes, que también tengo nietos y voy con ellos, al tema de Asunción, que tiene unas señales claras y que no intenta en ningún momento que la policía local la haga cumplir, donde entran patinetes en horarios prohibidos, que ya te lo he dicho antes, quedan bien marcados, y no hay intención por parte de los responsables, la primera la delegada y por supuesto después está su compañero, jefe de la policía local, señor Cabrera, y por ahí por supuesto el alcalde, que también tiene que decir algo a eso. El parque que dice la compañera lo conozco yo perfectamente, pero estos 2 parques de los que hemos pasado imágenes y además con un trabajo espectacular, entre otras cosas, de tu compañera, era porque es totalmente distinto. Te voy a explicar. Mira, las madres en el parque, que ellos le llaman La Araña, tiene otro nombre, pero bueno, ahora conocido popularmente, nos han llamado ya en septiembre porque hay una persona que se ha hecho una acampada y demás, que prácticamente allí ella pudo presenciar, lo mismo que nosotros lo hemos hecho también con otras fotos que hemos enviado y demás, demostrable que no tiene que estar en ese parque, que con todo el dolor del corazón hay que ayudar a las personas, por supuesto, y las que están necesitadas. Pero es que allí, anteriormente en julio, yo estaba de vacaciones, y me llamaron madres de allí. El Parque de la Araña está en la Tabacalera, tiene otro nombre, disculpa que yo no lo sepa, pero estamos viendo lo estáis viendo en la imagen, vale, de acuerdo. Y entonces madres me llamaron en julio porque allí iban mis nietos y yo a saludarlo, digamos, porque ese día quiero verlo, porque claro, son mis primeros nietos, están con la madre y con las amigas y demás, y me llamaron a través de la madre, yo estaba de vacaciones, de que había una campaña de garrapatas y de pulgas, ¿vale? Ahora el indigente ese, cuando le hemos dicho en la reunión, parece ser, porque él también estuvo en la reunión, pero anteriormente desconocían eso. Cuando eso lleva, te estoy diciendo, me pasó a mí en julio y no se ha hecho nada. Y el otro parque
no son personas de Botellona, que ella está hablando, que es el Parque de los Príncipes, son personas que los mismos comerciantes se han quejado porque son disputas muy graves, entre ellos mismos se dan botellazos, son personas que además... Y pelea por tener... Claro, y entonces no son... Y en la misma Virgen de Luján, donde están los niños, que tendréis las imágenes, porque además nosotros también os hemos proporcionado otra para demostrar que es que no lo hemos inventado, ellos nos daban a entender que desconocían ese tema, ¿no? Entonces, es diferente el Parque de los Príncipes, que también tienen un sitio para perros y van los perros sueltos a comerse, entre comillas, los patos o a molestar a niños pequeños que además, como no recogen responsabilidad ciudadanos sus necesidades, a estos dos parques en concreto, que ayer en la reunión parecía que lo había inventado José María y todos los que me acompañaban y IRB, hechos demostrables. Con todo el respeto, que ella también es verdad, porque yo el Parque de los Príncipes, como son niños pequeños de 4 años, pues pueden coger en un momento un excremento, habiendo que es la culpa del ciudadano. Sí. Tenemos nosotros la culpa esa también. Es decir, y Lipasán, por ejemplo, aprovecho para decirlo, nosotros, como estamos un poquito descontrolados en el tema y desanimados, porque presentamos un escrito en noviembre y no nos contesta en marzo, el distrito, en marzo del 2022, porque las delegaciones tienen mucho trabajo, pues un amigo mío de la infancia, de aquí precisamente de Bami, y no creo que se moleste por su nombre, me lo encuentro en la peña bética que hay frente a la portada de feria, que está desayunando, que no conocía hasta ese momento a la teniente alcalde, no conocía ni mi problema, o lo que teníamos, no éramos por la plataforma, éramos grupo de vecinos, ni sabía yo que estaba en Lipasán. Y estaba precisamente, que no me duele en prenda, y así se lo he dicho a ellos varias veces, con todo, repetir, que lo he repetido varias veces, estando a la policía, todos los representantes que había ya en la reunión. Estaba la delegada Marisa Gómez, que además de llevar teniente de alcalde de Lipasán, ustedes con el que lleváis la información municipal seguro la conocéis perfectamente, y lleva el Distrito Sur. Y escuchó el tema en sí, y nos recibió, también estuvo Alejandro, ¿verdad? Y un grupo más, ahora si estoy mintiendo que lo diga, y nos recibió en el despacho de Lipasán a los pocos días, porque le dije lo que nos estaba pasando. Bueno, hizo acciones que yo y todos los que ahora estamos en la plataforma, él, por ejemplo, éramos un grupo de vecinos, no lo había hecho el distrito, que no sé por qué. Cuando hizo acciones que además no le correspondían, como el Parque y Jardines, había que podar unos árboles, ¿no? Que se metían te digo un ejemplo claro, y habló con la delegación de Parque y Jardines, porque nosotros, si no había contestado nadie del ayuntamiento. Sí, que vosotros habéis movido por otro tipo. No han dado ayuda, y tú sabes la ayuda que nos han dado ellos desinteresadamente, y que estaremos eternamente agradecidos a Marisa Gómez y a su equipo, porque mi amigo de la infancia, que es precisamente de Bami, Adolfo Mir, es una persona que ha estado en diferentes cargos del ayuntamiento, y cada vez que hemos necesitado algo de ellos, a través de que Marisa se interesó. ¿Tú sabes la situación que nos ha llegado? Que no éramos representativos, que dejaran de, más o menos, cuando lo que estaba solucionando unos problemas que teníamos los vecinos, ciudadanos y comerciantes de otro tipo de problema también para abordarlas todas. Tenemos que buscar distintas vías para solucionar todo esto, porque el distrito del ayuntamiento no nos hace caso. Claro, por eso vais, para habéis hablado con miembros del Lipasán, del 110, y yo lo tengo que decir, y es el mismo partido, Marisa Gómez, y yo ayer se lo dije 3 o 4 veces, y ahí está Alejandro, y lo diré en los medios de comunicación, es decir, que aquí no estamos en el aspecto de decir que el partido está gobernando, ciudadano vota, no política, sino para nada. Al final le iba a preguntar, Isa, también porque un tema importante son los socavones. Bueno, al final yo creo que es un conjunto de todo, que quería decir, Manolo, que la inacción o la inactividad de determinados órganos políticos de la ciudad, pues llevan a que los vecinos actúen de esta forma, busquen otras alternativas posibles, y que están al alcance de todos. Que fíjate, también estamos viendo las imágenes, los socavones que existen, perdona. Los socavones para los pequeños. Los socavones que salen ratas de los socavones. Sí, sobre esto tengo que decir también que me ha llamado esta mañana, porque ha acabado primicia informativa. Yo, acostumbrado al periodismo, todavía de primicia, ¿no? Pero mira,
Esto lo planteamos en la reunión de ayer porque nos llamaron, aparte del tema del parque, con los socavones estos, que por lo visto eran unas mejoras que están haciendo sobre el tema de instalaciones y demás. Entonces yo a José Luis, el director general, le explicaba que los comerciantes que nos habían llamado nos decían que si algún día que estaba muy cerca a pasar entra un bicho, porque eso no se puede decir rata, dice por lo visto son grandísimas, que ellos ya es terminar con su negocio. Te estoy hablando de Mariscos Pepe, te estoy hablando de donde está Viejo Tito ahora, te estoy hablando de la Alpargata, entre otros, y te estoy hablando de Márquez, por ejemplo, ¿no? Ayudarnos. Y nosotros lo que podíamos hacer es decir en la reunión este tema. Le planteamos la situación de tal forma al representante, porque ya te digo que en las 3 reuniones la delegada de distrito no sabemos si las 3 veces enferma, pues no se lo podemos efectivamente, es que hemos llegado a un punto que la gente nos pide ayuda. Los pequeños comerciantes. Sí, y nosotros no estamos... Lo del tema de los roedores, perdona, lo del tema de los roedores es algo que lleva persiguiendo a los vecinos de Los Remedios hace mucho tiempo, porque, bueno, conocidos de la zona, ¿no? Sí. Se quejaban y aquejaban muchísimo la presencia de roedores en los parques, precisamente en el parque que está justo al lado de la tabacalera, o sea que lo de la rata es algo que viene de muchísimo atrás, ¿no? Sí, está lo cierto, pero te decía... El otro día nos contaron que había madres que estaban viendo a sus hijos y que estaban jugando a contar cuántas ratas veían. Bueno, esto es verdad, vamos, real, y ha salido en los medios de comunicación, de niños jugando a la pelota, o sea, dando patadas a un cadáver de una rata. Vale, claro, este tema está resuelto, te lo digo, hablaba de primicia entre comillas, porque era acostumbrado. Bueno, pero el tema del socavón, ¿no? ¿Te refieres? El tema del socavón, sí, mira. Es una alegría, bueno, hombre, que se haya... Por supuesto, los comerciantes los primeros. Según ellos eso iba a tardar tiempo porque es el tema de canalizaciones y demás, y iba a tardar tiempo bastante. Entonces yo a José Luis, que vuelvo a repetir, que es un gran profesional, pero poder ejecutivo ninguno, tema este de su cargo y demás, además del barrio, le dije que por favor fuera a verlo, porque en ABC había salido ya un reportaje, han cambiado porque era de una forma que estaba oculto, una forma que ni yo, que no llegó ni a peón, lo hubiera hecho peor, a ver si me entiende. Entonces, ¿qué ha pasado? Que le dije que el problema era que las ratas, que además son bastante grandes y llegan en un momento dado de que puede mandarla por mandado al supermercado y te trae la huerta y demás, pues bueno, la han arreglado porque la empresa constructora ha hablado con urbanismo. Tenemos las imágenes de... Mira, vale, entonces, mira, esta mañana me ha llamado a primera hora el director general de distrito, José Luis Hernández, y me ha dicho, porque ya digo, mira, esto que yo le diga que va a tardar y demás, es que si entra una rata, lo he vuelto a repetir, perdona que lo vuelva a repetir, es acabar con los negocios de allí, porque ya eso se extiende y demás. Esa solución no la puedo dar yo mañana cuando me pregunten o pasado. Ha hablado con urbanismo, le han dicho que la empresa concesionaria ha fallado y demás, y que lo van a arreglar de una forma que se va a cerrar urgentemente ese tema, esos jabones y demás que hay. Por lo tanto, nosotros ponemos las imágenes porque no sabíamos esas imágenes son de ayer, de ayer, correcto. Y están perfectamente, no están tocadas. Ahora esperemos que antes de llegar el fin de semana, como me ha prometido, no sé la firma, la concesión administrativa que tuvieran con la empresa esa que la ha fallado. El caso es que, bueno, yo espero que al menos está en vía de solución, por eso lo quiero decir, las imágenes son de ayer, es decir, que de ayer a hoy algo ha cambiado. Bueno, pero muy poco, nada, es decir, que Asunción no es peatonal. La Asunción yo, por ejemplo, no es peatonal, pero en ningún momento yo, si en vez de avenida de circuito de Jerez se le llama avenida de Sevilla, se puede perfectamente. La velocidad de los patinetes, no se cumple la bicicleta, hay hasta moto andando. José María Alejandro, que nos queda un minutito, que nos tenemos que marchar a publicidad brevemente. No sé si os ha quedado algo que queráis decir, comentar, sobre todo para que quede claro el queremos que todos los vecinos y comerciantes del barrio de Los Remedios y demás ciudadanos también de Sevilla, yo animo a que todos los barrios de Sevilla creen su propia plataforma, que algunos barrios ya las tienen, o asociaciones, y que luchen por que el Ayuntamiento de Sevilla cumpla con la normativa, cumpla con su obligación,
cumplir con su obligación no es más que hacer que todo, que la ciudad esté limpia, que hacer que se cumpla la normativa en los carriles bici, en fin. Nosotros desde aquí desde PTV, Manolo, nos vamos a comprometer con Alejandro y con José María, con todos los vecinos de Los Remedios, nos vamos a poner en contacto con el ayuntamiento, vamos a intentar hablar con el distrito de Triana Los Remedios, a ver qué nos cuentan respecto a esto, a ver si, bueno, de alguna forma presionamos entre todos para que cuanto antes, en el menor tiempo posible, pues tengan una solución. Te lo agradeceríamos y a ver si tienes suerte, bueno, tenéis suerte y conocéis a la delegada de Los Remedios, nosotros por foto. Nosotros lo vamos a hacer. Por foto la conocemos. Claro que sí. Bueno, que nos tenemos que marchar a publicidad. Alejandro, José María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por venir y lo que ha dicho. Gracias siempre a ustedes, con el tema. estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Y sobre todo que estéis mucho tiempo en estas magníficas instalaciones y sobre todo porque veo que hay muchos puestos de trabajo que necesitamos para la profesión. Para la profesión, claro que sí, sobre todo para el periodismo. Isa, muchas gracias también. Nada, gracias a ti, Manolo. Bueno, pues rápidamente nos marchamos a publicidad y a la vuelta hablamos un poquito de literatura. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir en Sevilla TV. Abrimos una ventanita o una gran ventana al mundo de la literatura, de los libros que ya saben que a nosotros aquí nos gustan, nos encantan y creo que tenemos que también pues dar ese empujón a nuestra literatura tan rica y sobre todo con tantísimos y buenos autores como la que hoy me acompaña, porque vamos a hablar de este libro, Los 1000 nombres de la libertad, de María Rey, que me acompaña ya y está aquí con nosotros. María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Gracias por venir. Yo encantada, de verdad. Muchas gracias por darle este espacio a las letras. Sí, porque creemos que es muy importante y creemos aquí en nuestra casa, en PTV Sevilla, que la cultura es fundamental y además la cultura, y a mí te lo tengo que confesar, la novela histórica me encanta. Qué bien. Una de mis pasiones porque sin conocer la historia no vamos hacia ningún futuro, eso es así. Exactamente, yo creo que ayuda también a veces a intentar entender el presente. Totalmente. Bueno, fíjate, ahora que me has dicho el presente ya se me vienen muchísimas preguntas, sobre todo una de las que más me gusta, que después la abordaremos, pero sí te la adelanto ya, que son las intrigas, las conspiraciones, que en esta época, en el 1815, que es donde está ambientada esta novela, se dieron muchísimas. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio porque antes de hablar del libro, querría hablarte y preguntarte, porque tú lo tenías totalmente claro, tú estudias periodismo, pero rápidamente sabes que tu vocación es escribir, es la literatura y te lanzas con todo, con una valentía tremenda. Ay, muchas gracias. La verdad es que sí, yo empecé a estudiar periodismo principalmente porque, bueno, me encantaba escribir, ¿no? Pero siempre lo tenía como, bueno, pues ahí colocado, ¿no?, en mi vida diciendo, bueno, más adelante, ¿no?, será algo que haga. Yo me imaginaba siendo mayor y diciendo, bueno, pues me cojo un año sabático, ¿no?, de mi profesión y me pongo a escribir. Pero apareció la idea de Papel y Tinta, que fue mi primera novela publicada, y dije, bueno, pues tengo que apostar por esto y decir, bueno, pues oye, si no sale, por lo menos lo he intentado. Decimos lo de valentía y esfuerzo porque todos los recursos que tenía y todo su esfuerzo lo centró en ese Papel y Tinta, al que realizó una campaña de crowdfunding, que ya está perdiendo quizás, no sé, un poquito de fuerza, pero sí que por aquel entonces tenía pues una fuerza tremenda y en nada, en menos de algo más de 24 horas, ya conseguiste el objetivo de tener esa recaudación para publicarla, para la promoción, y Suma de Letras pues te publicó esa novela que, si no me equivoco, van ya por 80.000 ejemplares vendidos. Sí. Una barbaridad. La verdad es que sí, estoy muy contenta con la acogida de Papel y Tinta desde ese momento del crowdfunding, ¿no?, y esos 130 mecenas que decidieron apostar por el proyecto, tanto como la confianza, ¿no?, depositada por la editorial a la hora de valorar el manuscrito, ¿no?, también, bueno, pues ese camino que se hizo de forma pues un tanto, bueno, acompañada, ¿no?, tanto la editorial como de los mecenas, porque, bueno, yo les ofrecí de recuperar su dinero, pero decidieron quedarse conmigo y he podido hacer una página web, hacer un evento para mecenas, he podido también hacer, por ejemplo, publicidad en redes sociales con ese dinero. Entonces, bueno, todo ha ido confluyendo y, bueno, se ha convertido también en una alegría el que haya llegado a tantos lectores. Bueno, hablamos del anterior
anteriores cosas, en anteriores libros, porque esta es su tercera novela, pero sí lo quería utilizar esto como prólogo para también hacer ver que con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con muchísima calidad en tu escritura, como la que tú tienes, pues se consiguen las cosas, porque hay que ver, y lo ahondaremos después si te parece, pero la autopublicación muchas veces alberga una calidad literaria tremenda y no está del todo reconocida o bien vista, o no sé qué es lo que tiene la autopublicación, pero bueno, al final, fíjate, dan con escritoras como tú. La verdad es que sí, yo creo que, hombre, la autopublicación, bueno, pues no deja de ser una alternativa, ¿no?, para diferenciarte. Es verdad que yo creo que lo idóneo siempre es al final, claro, pues que te publiquen, claro, te publiquen y que inviertan, ¿no?, en tu trabajo, porque si no, bueno, pues es un camino mucho más complicado, pero bueno, yo creo que hay muchísima gente, ¿no?, deseando, y también de las nuevas generaciones que queremos aportar nuestro granito de arena en diferentes géneros, ¿no?, y creo que está muy bien todos los, digamos, los espacios que ofrece también Internet, ¿no?, para precisamente darse a conocer y acercarse a las editoriales, ¿no?, que es un mundo complicado al que es muy complejo muchas veces llegar. También te digo, autopublicándote, María, aprendes muchísimas cosas. Absolutamente. Cosas Además, que a lo mejor se te escapan si, bueno, pues tienes la suerte de que una editorial, una gran editorial, pues se fije en ti. Yo creo que ese camino es bonito, el camino de la autopublicación, de elegir tu portada, de elegir la pasta, de elegir si lleva solapa, no lleva solapa, tonterías como esa, yo creo que es muy bonito. Y aparte yo creo que también es muy compatible con, digamos, lo que estamos viviendo, ¿no?, nosotros, ¿no?, como generación, de la multitarea, que al final cada vez más, y sobre todo en áreas como la comunicación, ¿no?, el periodismo, cada vez tienes que saber hacer más cosas y conocer cuáles son los procedimientos, y no se te puede poner nada por delante, y yo creo que al final la autopublicación bebe mucho de lo que se nos está pidiendo también muchas veces a nivel profesional a los nuevos profesionales que nos vamos incorporando al mercado laboral. Y ya también tú tienes la libertad, obviamente, pero esa autopublicación te da también una libertad tremenda, y es bonita, es romántica, es una idea romántica de la literatura. Sí, yo creo que tiene esa doble cara, ¿no? Es verdad, es muy romántica, pero también es complicado, ¿no? Porque al final, en muchas de las cuestiones, ¿no?, y muchos de los servicios y muchas de las acciones que se hacen en autopublicación implican que tú inviertas dinero, y no todo el mundo tiene ese dinero, claro, y al final es una barrera económica, ¿no?, que totalmente deja fuera a muchas personas que podrían tener, bueno, sería lo justo, ¿no?, que tuvieran esa oportunidad de llegar a otros lectores y no pueden por ese tema. Bueno, tu tercera obra, tu tercera novela, Los 1000 nombres de la libertad, preciosa la portada. La verdad es que sí. Yo es que Cádiz es una... Bueno, nosotros aquí en Sevilla lo tenemos ahí al lado, somos vecinos, y a nosotros pues todo lo gaditano nos encanta, desde el carnaval hasta, bueno, pues muchísimas cosas, sus playas y la ciudad, y la caleta, bueno, muchas cosas. Sí. Hablamos de tu libro ya. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a tener en esta obra? Pues los 1000 nombres de la libertad es un viaje en el tiempo. Aterrizamos en la España de principios del siglo XIX, concretamente el punto de arranque de la novela es 1815, pero después va a abarcar diferentes años a partir de ese momento, y básicamente tenemos a 3 personajes protagonistas. Uno es Inés de Villalta, que es la hija mediana de una familia de burgueses de Santa Cruz de Tenerife, que bueno, tiene que emprender un viaje a la península precisamente para ayudar a su familia en un asunto muy importante, y a partir de ese momento va a perder el control sobre su destino. Y por otro lado nos vamos a Cádiz, y ahí encontramos por un lado a Modesto Andújar, que es un joven jerezano que llega a Cádiz a estudiar comercio, pero bueno, pues que él tiene vocación de diputado, ¿no?, tiene vocación política, y bueno, él ha escuchado todo lo que ha ocurrido en Cádiz durante la guerra, ¿no?, durante la ocupación, ese Cádiz de las Cortes, de la Constitución, y anda buscándolo, pero claro, cuando él llega a Cádiz, que es en 1815, pues no encuentra aquello que espera, pero no se va a rendir y va a intentar rescatar aquello que queda de Cádiz, y por esas calles se va a topar con Alonso Guzmán, que es un tipo de vida pendenciera que busca huir de su pasado, pero al final va a tener que digamos, encontrarse de frente, ¿no?, con todos sus fantasmas, porque va a recibir un encargo muy especial al que no va a poder negarse. Así que bueno, ese es el punto de arranque de esta novela, porque vamos a viajar por diferentes espacios de diferentes localizaciones en España. Aparece Cádiz, aparece Madrid, aparece Salamanca, aparece Sevilla. Entonces, bueno, pues al final es ese viaje por esas primeras décadas, ¿no?, esa primera década esa segunda década del siglo XIX, con ese ambiente convulso, ¿no?, y tan interesante.
cuéntame un poco, sin desvelarme nada obviamente, pero ¿por qué estas tres vidas? ¿Por qué la historia de tres vidas tan diferentes, ¿no? Y con objetivos tan diferentes? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Pues bueno, me apetecía muchísimo trabajar con diferentes perfiles de protagonista, ¿no? Y han sido personajes que se han ido nutriendo, más allá de tener una breve idea, ¿no? Antes de ponerme a ello, ¿no? Y a meterme con la documentación, pero se han nutrido mucho a base de esa documentación, ¿no? Yo iba descubriendo diferentes espacios, diferentes realidades, diferentes matices de la época y algo me llevaba, ¿no? a esas tres vidas que también eran llaves, ¿no? Para abrir determinadas puertas que me interesaban para mostrar esa España de 1815 en adelante. Entonces ha sido un poco muy vinculado con eso, ¿no? Y por un lado, bueno, quería tener, que siempre me gusta acompañarme, ¿no? de un personaje femenino valiente, ¿no? Y que no se le ponga nada por delante, o a veces sí, pero sabe de alguna manera sortear sus miedos e intentar superar los retos. Y por otro lado, esos dos personajes masculinos que también he disfrutado muchísimo y que me han permitido meterme entre bambalinas, ¿no? Del poder de la época. A mí me fascina porque, bueno, las logias masónicas, las intrigas palaciegas, todo eso también se da aquí. Y también existieron, o sea, es una cosa que bueno, se puede dar o connotar con un poquito de ficción, pero que se dieron, es que esas cosas existieron. Exactamente, o sea, al final es, bueno, pues es un momento en España, en el momento en el que arranca la novela es 1815, que bueno, vuelve Fernando VII y es un momento en el que, bueno, pues el rey Fernando quiere volver al estado de las cosas de 1808, cuando él ha abandonado España para ir a reunirse con Napoleón, que luego al final le sale mal la estrategia, ¿no? Y se queda en Francia todos esos años, y cuando vuelve lo que quiere es borrar lo que ha ocurrido en España en todo ese contexto, ¿no? De la ocupación y demás, y lo que ha surgido en Cádiz, pero en todos esos 6 años que van a seguir después de 1814 hasta 1820 tenemos una actividad clandestina, bueno, tenemos también, bueno, es una actividad francmasona que ha entrado también con las tropas francesas durante la guerra y demás, y todo le va, bueno, pues va, yo creo que participando de la estructura y del asociacionismo, ¿no? Naciente, que viene ya del siglo XVIII, pero que en España de alguna manera va tomando forma y fuerza en esos años. El tema de la masonería, eso como las meigas, ¿no? No se sabe si muy bien si existieron o no existieron, siempre les rodea algo que tanto juego da también para escribir, ¿verdad? Sí, yo he intentado, porque sé que es un tema del que genera, es cierto que por la parte un poco de todo, perdona, sí. Dudas, controversia, no se sabe a ciencia cierta que, en fin, muchas cosas. Sí, o sea, claro, es como que hay tanta, yo creo que tanta literatura en torno a ello, que yo he intentado tratarla en el libro siempre muy aterrizada, ¿no? Es decir, irme mucho a la información que se tenía, vamos, que se tiene, e intentar verlo desde la perspectiva de las personas de la época, ¿no? Quitarle de alguna manera ese aura misteriosa, no simplemente, bueno, pues al final son estructuras asociativas, ¿no? Claro, y de intercambio de opiniones y de ideas que al final también nutren un poco lo que es toda esta estructura de sociedades que luego van evolucionando. Quitarle la intriga que rodea a algo que es una asociación que tiene unos intereses y persigue esos intereses como todos los de aquella época, en esa época tan convulsa, claro. Exactamente. Luego tiene la parte, pues sí, de la simbología y demás, que yo intento también explicar en el libro y demás, y que es una parte quizá pues muchas veces muy golosa, ¿no? Y que nos lleva a pensar en la parte conspirativa, pero yo siempre he intentado mostrarlo, bueno, pues eso, muy anclado al momento y he intentado que esté muy justificado, ¿no? Cuando me meto con el tema y también un poco en consonancia con las ideas de la época, ¿no? Y con las sospechas de la época. Que es una época que bueno, reyes, políticos, bueno, que raro vivirían, ¿no? Todo el día mirando a ver quién te va a engañar, quién te va a mover la silla. Qué época más, eso, convulsa. Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, en la figura de Fernando VII es algo que se ve muchísimo, ¿no? Incluso en los papeles reservados que consulté en el Archivo General de Palacio, bueno, una de las cosas, ¿no? Que te encuentras son esas listas, ¿no? Pormenorizadas de personas incluso del propio cuerpo, ¿no? de la Casa Real, ¿no? Del servicio,
quiénes estaban pues alineados con los liberales, quiénes eran afines. Entonces es un momento un poco también de paranoia, ¿no? De decir, a ver quién está también, bueno, pues simplemente también por cuestiones prácticas, es decir, quién está conmigo y quién está contra mí para dar los pasos adecuados. Lo que es la humanidad. Exactamente. Eso se da ahora también. Exactamente. O sea, han pasado siglos, pero se sigue dando tal cual, además. En muchos casos no somos conscientes de las similitudes que hay entre una época y otra, habiendo pasado tantísimos años. Exactamente. Es algo, por una parte, también que te ayuda a empatizar mucho y a conectar con el pasado, pero muchas veces dices, es que claro, ¿cómo no vamos a estar hoy a lo mejor pues eso, viviendo o entendiendo esto de esta manera o percibiendo esto de otra, cuando siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y como seres humanos es como que tenemos debilidad por determinadas cuestiones o formas de proceder. De lo poco que he podido leer y también de lo mucho que he leído de la crítica que se le ha realizado al libro, hay una cosa que me llama muchísimo la atención que he podido extraer, y es cómo te empeñas y cómo te implicas en hacer ver al lector, en que el lector comprenda las circunstancias que rodeaban toda aquella época y que cada cosa tiene un porqué y que cada lucha tiene un porqué. Eso quizás es una de las cuestiones fundamentales, claves para que tus libros gusten tanto, creo yo. Pues ojalá sí, yo es algo que intento mantener, ¿no? Porque yo creo que la realidad es compleja y hay múltiples formas, ¿no?, de aproximarse a ella. Yo intento, y es algo que he intentado mantener en mis 3 novelas, que es, bueno, yo te muestro un contexto y te voy a mostrar diferentes personajes, cada uno con sus intereses, cada uno con sus opiniones, y te voy a ir virtiendo a través de los diálogos, a través de sus reflexiones, bueno, diferentes fórmulas, ¿no?, de aproximarse a un hecho histórico o a una circunstancia, ¿no?, o a una noticia que reciben, porque me parece que así también es una manera de que luego el lector extraiga sus conclusiones también, bueno, pues si quiere seguir viajando en la época a través de otras fuentes, ¿no?, y a través de otros documentos incluso, ya puramente a lo mejor pues un ensayo, ¿no?, o irse a la fuente de origen, pero de alguna manera yo creo que mi labor, o así lo quiero ver yo, ¿no?, mi labor como autora es, bueno, yo te llevo de viaje a una época y te voy a mostrar pues el abanico, ¿no?, de opiniones que te podías encontrar, y luego a partir de ahí pues habrá quien sienta más afinidad con un personaje o con otro. No sé si supone también un riesgo el escribir de la historia, porque hay cosas que están dadas y probadas, pero hay muchas otras que están cogidas entre alfileres y donde uno dice Diego, el otro dice Diego y una historia dice tal cual y otra cosa, ¿no? ¿Ahí tienes miedo o has tenido miedo de patinar sobre la historia? Hombre, sí, yo creo que además, yo que le tengo tanto respeto, ¿no?, a la parte de la documentación, por supuesto, es una de las cosas que intento siempre consultar muchísimas fuentes, ¿no?, siempre de aquello que a lo mejor no tengo total seguridad, pues lo evito, ¿no?, o luego en la nota de autora pues puedes explicar, ¿no?, y puedes a lo mejor concretar o puntualizar determinadas cuestiones, pero al final la historia, como toda disciplina o sea, yo creo que toda disciplina que está viva, ¿no?, al final el debate es constante y continuamente surgen nuevos documentos, ¿no?, y surgen nuevas formas de aproximarse al pasado, y bueno, al final yo intento hacer el trabajo de forma muy rigurosa, muy minuciosa, para que, bueno, pues siempre que sea algo que dices, bueno, pues que se ha descubierto algo más y mira, esto se sabe con mayor concreción o ha aparecido pues otra alternativa, pero que no sea por una relajación de las formas, podríamos decir, ¿no?, en el proceso. Tú te has documentado muchísimo, hablaremos también de eso, para escribir esta obra. Yo a todo, porque claro, me gusta tanto la historia y sobre todo me gusta tanto la historia de mi tierra, no solamente Sevilla, sino de Andalucía también. A todos aquellos que tengo la oportunidad de entrevistar les pregunto por algo que me llama muchísimo la atención, como ciudades como Sevilla y Cádiz, que tenían una importancia tremenda, que siguen siendo ciudades muy importantes, pero que por aquel entonces pues eran los focos principales de España. ¿Qué es lo que ha pasado para que fueran perdiendo progresivamente esa importancia? También ahí va un poco en tu opinión, ¿no?, de lo que has podido documentarte y leer, ¿no? Pero algo lo ha tenido que pasar y no sé por qué han ido perdiendo tanta fuerza. Hombre, Sevilla y Cádiz indudablemente tienen sus épocas de mayor esplendor como puerta hacia el comercio con América, ¿no? En la medida que este comercio se va liberalizando y también entramos a formar parte, pues eso, empieza a cambiar el sistema económico, las relaciones comerciales y demás,
pues bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala, y en este caso pues ya no tenían de alguna manera esa preponderancia. Esa fuerza. Exactamente. Sí, pero que no se supieron adaptar también a otra, claro, a ver el futuro, ¿no? Yo creo que al final también es un reflejo de algo que pasa un poco en general en España, ¿no? También yo creo que en España uno de de las cosas que más nos ha costado es toda la parte de industrialización, ¿no? De tener un tejido industrial fuerte y demás, y puede que eso tenga que ver, pero vamos, yo creo que algo tienen Sevilla y Cádiz es una relevancia histórica y cultural, bueno, yo creo que indiscutible, ¿no? Y que es algo que por mucho, o sea, al margen de los ciclos económicos y demás, es algo que siempre va a tener, ¿no? Y que espero que entre todos pues lo cuidemos y sigamos descubriendo esa historia que tienen y todo lo bueno que hoy en día pueden aportar, sin duda. María, 846 páginas, creo, ¿no? Sí, si no me equivoco. más o menos por ahí, sí. Como me digas que se te ha olvidado poner algo, yo creo que... ¿Te imaginas? Bueno, yo creo que has contado hasta las olas que había y que rompían en la caleta, ¿no? Te ha dado tiempo a escribir de todo eso. Lo mismo sí. Porque una obra, ¿a ti te gustan las obras grandes? Sí, además como lectora me encantan, no es que no lea libros más breves, pero me gusta muchísimo adentrarme en una novela larga, y como autora también me pasa que también como al escribir novela histórica y te metes en determinadas épocas, hay una parte de contextualización y de detalle y demás que no puedes dejar pasar porque necesita acompañar a toda la acción, ¿no? Y para que realmente el lector aterrice en ese momento. Entonces, al final, mi manera de plantear las historias, al final me acaban saliendo historias bastante largas, porque vamos, son 3 tochos, que digo yo, las 3 novelas. Totalmente. Y lo que conlleva es una gran documentación. ¿Cuánto tiempo de documentación y cuánto esfuerzo? Pues mira, Los 1000 nombres de la libertad fue un año de documentación. Un año. Sí, y luego otro año de proceso de escritura. Durante el proceso de escritura no suelto tampoco las anotaciones y me sigo documentando, sigo pues muchas veces en esa primera tanda de documentación antes de ponerte a escribir, no caes a lo mejor en que vas a necesitar este dato para una determinada escena, porque yo sí que más o menos lo tengo todo planteado cuando arranco, pero es verdad que hay detalles de las escenas que, bueno, dejo un poco la improvisación, ¿no? Para que también ir viendo qué me pide cada personaje y demás. Pero es eso, o sea, entonces, bueno, pues de alguna manera la documentación como que no la suelto en ningún momento, y luego suele ser a partir de eso, 2 años entre documentación y escritura, y luego vienen las fases de revisión, de pulir y de seguir trabajando el texto. Yo es que te veo con la documentación y escribiendo a la vez, y yo me imagino, pues bueno, los detectives, esto cuando un crimen y trazan en la pizarra, pues todas las... así más o menos te veo, pero sí. Tiene que ser un poco, no caótico, porque tú lo entiendes y tú lo comprendes, pero sí el baile de fechas, los acontecimientos, los hechos, los personajes, no sé, veo esa pizarra totalmente cargada de información y contenido. Pues sí, la verdad es que siempre mi escritorio está lleno de libros, apuntes, además soy muy híbrida en ese sentido porque tengo tanto lo que son las anotaciones más en cuaderno y a mano, como de repente pues me marco una tabla con un eje cronológico, ¿no? Para ponerme todos los puntos importantes de hechos históricos que quiero introducir en la novela para que acompañen a los personajes y no perder nunca de vista, ¿no? Esa evolución de los años y demás. Entonces, sí, es un poco... Cada vez soy menos caótica, tengo que decir, voy aprendiendo con cada novela a ser un poco más organizada, pero sí, totalmente. Hay un montón de datos que me acompañan y sobre todo cuando a lo mejor es una escena en la que tiene un alto contenido histórico, ¿no? Y que realmente tengo que contar aquello que ocurrió y bueno, pues al final bebe, por ejemplo, en papel y tinta de crónicas de los periodistas en los periódicos, o en el caso de los 1000 nombres de la libertad, pues a través de cronistas de la época o de esa documentación que he podido consultar. Una pregunta muy personal. ¿Es tu consagración ya esta novela como escritora? ¿Te ves ya? ¿Te ves qué palabra, consagrada? ¿no? Es que tiene una rimbombancia. Sí, la verdad es que sí, da como impresión. Bueno, yo espero, ¿no? Al final eso lo tendrá que decir un poco el cómo... Bueno, yo personalmente sí que siento que con esta novela bueno, pues he podido volcar todo lo que he aprendido en las 2 anteriores, he intentado que se deje patente, ¿no? Todo lo que, la forma en la que voy evolucionando como escritora, intentar asumir nuevos retos, intentar ofrecer cada vez mejores historias, ¿no? Y una documentación de mayor calidad. Ojalá esto sea mi consagración, ¿no? Y así todos los elementos que componen este mundo lo consideren, pero vamos, en mi ánimo ha estado pues es ofrecer
lo mejor que puedo hacer ahora mismo con las herramientas de aprendizaje que tengo. Bueno, estás inmersa en la promoción. Para finalizar, tampoco te quiero yo, pero bueno, es que esta duda siempre la tengo. Sí. ¿Tú disfrutas de la promoción o ya estás pensando en la siguiente obra? No, la disfruto mucho y aparte ahora estoy muy centrada porque ¿Sí? he disfrutado mucho de esta novela y me apetece, además venimos de la anterior, de Una promesa de juventud que salió en un contexto pues de pandemia y no se pudieron Sí. hacer casi cosas, entonces estoy disfrutando cada momento, pero evidentemente mi cabeza paralelamente va, pues eso, rescatando ideas que tengo ahí en la recámara con la firme intención de ponerme a trabajar en ello cuando esté más tranquila. Los 1000 nombres de la libertad, un libro de María Rey que recomendamos vayan a comprar a las librerías porque es un auténtico lujo y es una belleza de libro. María, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, para la cuarta novela te esperamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo Muchas encantada, gracias. Bueno, nos vamos a marchar, despedimos ya el programa de hoy, nos marchamos, que pasen una feliz tarde y mañana pues a las 6 de la tarde les esperamos aquí en Sevilla TV. Hasta luego.